Hola, muy buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz sábado para todos y seguimos con los remedios que me habéis pedido. Este remedio es para combatir la flacidez en el rostro. Pasamos a la cocina para ver qué es lo que necesitamos. Bueno, ya estamos en la cocina y el primer ingrediente que vamos a necesitar es el huevo. Y el segundo es la maicena. No sé por qué he abierto el paquete al revés, pero bueno, es un despiste. Le puede pasar a cualquiera. Bueno, del huevo vamos a necesitar solo la clara, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar el huevo? O más bien la clara del huevo en la maicena. ¿Por qué? Porque como este remedio es para tensar la piel y tonificarla y que sea la piel más tersa y combatir la flacidez, pues nos viene bien. ¿Por qué? Porque la maicena tiene propiedades antioxidantes y es rica en vitamina E y previene los signos de envejecimiento de las arrugas y ayuda a tonificar la piel. Y el huevo, o más bien la clara del huevo, lo que hace es regenerar y reafirmar la piel. Al mismo tiempo nos va a ayudar a disimular las arrugas que están en nuestro rostro y evitar que nos salga más. Bueno, maicena vamos a necesitar una cuchara grande de maicena. De momento esta es la mascarilla completa. Luego voy a añadir un ingrediente si lo tenéis opcional, es opcional, pero si lo tenéis muchísimo mejor, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es batir muy bien esta mezcla, batirla muy bien, no se va a quedar ningún grumo, solo vais a batir bastante. Aquí voy a cortar el vídeo porque tardo unos 2 minutos en batir, ¿veis? Porque queremos esta textura. El tercer ingrediente que vamos a utilizar, que ya los que me seguís lo habéis visto en varios vídeos míos, que lo utilizamos para las arrugas y para tonificar la piel, es la alumbre natural. Esta que veis, piedra de alumbre, pero la vamos a necesitar en polvo. Así que voy a coger estas pocas piedrecitas, la voy a triturar porque lo que voy a necesitar es solo una cuchara pequeña. Esta la tengo en venta en mi página para las personas que, porque han comprado muchísimo de este producto, han comprado muchísimo y algunas todavía la han comprado sin saber para qué sirve. Bueno, pues ya tenéis el remedio para qué sirve y vamos a batirlo todo muy bien. Y lo vamos a batir muy bien y ya lo tenemos listo para aplicar en el rostro. Así que para las personas que habéis comprado alumbre ya sabéis para qué sirve la alumbre. Es también para tensar la piel y tonificarla. Vamos a aplicarla ahora. Bueno, ya estoy aquí para aplicarla. Previamente ya lavé bien mi rostro, como siempre con jabón natural o gel limpiador natural. Lo repaso con un algodón con agua de rosas, como habéis visto en varios remedios anteriores. Y aquí vuelvo a batirlo un poco para que la mezcla sea homogénea, que se mezcle muy bien. Y cojo una brocha, un pincel, no sé cómo se dice, y la voy a aplicar. Fijaros bien cómo la estoy aplicando aquí. Al principio la voy a aplicar de forma de igual, de cualquier manera, ¿vale? Porque lo importante es aplicarla toda en el rostro, porque la vamos a aplicar el rostro y cuello. Ya luego voy a cambiar la manera de aplicarla y luego os explico el por qué, ¿vale? Se puede aplicar debajo de los ojos perfectamente sin problema. Sigo aplicando la mascarilla en todo mi rostro. Esta mascarilla, chicas, la podéis empezar a hacer a partir de los 35 años. Como os enseñé en el vídeo, hay que centrarse en la parte donde tenemos más arrugas o donde se nos ve la piel más caída. La mascarilla esta es increíble. Os garantizo que os va a dar muy buenos resultados, sobre todo si le añadéis la alumbre. El alumbre, una de las propiedades más efectivas, lo insisto, de la alumbre es tensar la piel y retrasar la aparición de las arrugas y líneas de expresión, especialmente las que están alrededor de la boca y de los ojos. También reduce las manchas y es ideal para tratar las manchas oscuras y para preparar tratamientos para las ojeras o este contorno que a veces tenéis el contorno de los ojos más oscuro o debajo de los ojos más oscuro. Eso lo aclara de forma rápida, pero tiene que ser otros ingredientes que si queréis más adelante os hago un vídeo. Bueno, ya la tengo toda aplicada en mi rostro.
Y ahora fijaros bien cómo me aplico esta segunda aplicación o esta segunda pasada. En la parte del contorno de los ojos y en las ojeras la estoy aplicando dentro del ojo para arriba y en la parte de las mejillas de abajo para arriba, de abajo para arriba. ¿Por qué? Para obtener este efecto tensor, para que notas que la piel se te estira para arriba y lo vais a ver y lo vais a notar muchísimo con esta mascarilla y aparte de eso lo vais a ver ahora mismo en el vídeo. Y hasta lo aplico en todo mi rostro. Como os dije antes, esta mascarilla se puede aplicar a partir de los 35 años sin ningún problema. Bueno, la aplicamos también en el cuello de abajo para arriba. No sé por qué he puesto la servilleta, si la sudadera ya está manchada. Bueno, y ya está. Esta es una mascarilla, chicas, de verdad increíble. Me encanta, me encanta. Lo vais a notar, me lo vais a agradecer mucho. Por eso yo la llamé en el título yeso natural. Es como las mascarillas estas de hace muchos años que hacían los japoneses, los coreanos hacen mascarillas de yeso para tensar la piel. Sobre todo la hacían en el tema del abdomen, en los brazos y todo eso. Hacían mascarillas de yeso para digamos que te tonifique la piel. Vamos a esperar 15 minutos, pero en estos 15 minutos no podemos ni hablar ni gesticular. Bueno, como os he dicho, no hay que moverse, ni hablar, ni nada. Tienes que estar quieta. Yo durante todo este tiempo que vais a ver he estado quieta y calladita. Como os he dicho, unos 15 minutitos hasta que se seque la mascarilla y vuelvo con vosotros. Y mirad, chicas, por favor, por aquí, mirad cómo los ojos se me han cambiado. Parece que me han hecho el lift en los ojos. La mascarilla se ha secado. Mirad cómo el efecto que os dije, tensor, que os tira la piel para arriba. Fijaros bien en los ojos. Yo cuando me he visto el vídeo antes es que me moría de risa. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer una tercera capa. ¿Veis aquí que se ha secado muy bien? Hay que esperar que se seque. Tiene que secarse por completo y ya pasamos a la tercera aplicación. Y seguimos con la tercera pasada o la tercera aplicación y lo vamos a aplicar en todo el rostro. Como os he dicho, chicas, esta mascarilla es buenísima, buenísima, es increíble, da muy buenos resultados, de verdad, tenéis que hacerlo. Tenéis que hacerlo, no me importa, aunque no tengáis alumbre, hacerlo solo con maicena y la clara de huevo os da también buenos resultados. Si tienes alumbre, perfecto, si no la tienes no pasa nada. Pero ya aconsejo para las personas, vuelvo a decirlo, las que me habéis comprado alumbre de la página, hacerlo, ¿vale? Hacer una cucharadita pequeña y lo vais a notar mucho. Esta mascarilla yo no la utilizo mucho ni siempre porque yo hago muchísimos remedios, hago muchísimas mascarillas a lo largo de la semana. Pero sí que esta mascarilla es muy potente para que cuando, por ejemplo, un día pues llevas una semana muy mal, estás muy estresada, no has dormido bien y se te nota, se te refleja en la piel. Ves como que la piel la tiene muy colgada, no has descansado mucho, la parte de las ojeras, la parte de la papada y todo eso. Esta te deja la piel súper tonificada. Os lo digo de verdad. Con 3 veces a la semana, yo por ejemplo que ya tengo 44 años casi, pues para mí perfecto hacerlo 3 veces a la semana. Y hasta ya la tenemos listo. Ahora ya he aplicado todo y voy a esperar otra vez hasta que se seque. Y bueno, ahora fijaros chicas cómo se me han quedado los ojos, porque se me han quedado abiertos total. Y la piel súper tersa. Bueno, como veis por aquí es el efecto de la mascarilla, claro. Ya la mascarilla se ha secado por completo y ahora atentos a cómo vamos a retirarla. Vamos a coger unos guantes como este, unos guantes con la tela de toalla. O si no tenéis, pues estas dos discos de esponja para retirar la mascarilla. Tenéis que retirarla con agua tibia, no agua fría, y empezáis a rascar la cara que os podéis dañar. No, tiene que ser con este guante o con estos discos de esponja para que estén más suaves para la piel. Y retirarla suavemente, porque esta mascarilla, acordaros que son 3 pasadas y esto es como yeso total. Ahora, como ven, me he puesto aquí para que lo veáis bien, se ha secado por completo y ahora lo que voy a hacer es ir a retirarla con agua tibia, acordaros, agua tibia, para facilitar la retirada de la mascarilla y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, chicas, ya he retirado la mascarilla y como os comenté antes, tenéis que retirar la mascarilla con agua tibia, tirando a un poquito caliente, que no esté caliente para quemarte, pero lo justo para que puedas aguantar.
porque esta mascarilla se seca de una manera, por eso yo la llamé yeso. Es como si fuese yeso, porque se pone muy dura. Y algunos pelillos, se me ha olvidado deciros, los que tenéis un poquito de pelo en el rostro, puede ser que a la hora de retirarla, pues se arranca también los pelitos pequeños, pero sin problema, no pasa nada. Tenéis que empapar muy bien con agua tibia y luego ir retirándola poco a poco, como os dije, con las esponjas esas redondas o como un guante como el que os enseñé, porque si la retiráis de manera brusca os vais a hacer daño, ¿vale? Porque la hemos dejado casi 25 minutos, entonces se ha estirado bastante la piel, la mascarilla se ha agarrado bastante la piel y si la retiráis así como os he dicho, bruscamente os podéis hacer daño, ¿vale? Luego, cuando ya la retiráis vais a notar que la piel está muy roja, no se preocupen, no es nada grave, solo que por el tiempo que ha estado la mascarilla ahí y el efecto que hace. Una vez retirada la mascarilla, se lava con jabón natural o gel natural. Mira, yo he tenido que cambiarme porque mira cómo está el jersey, ¿vale? Así que os recomiendo que hacéis otra cosa. Esta mascarilla, como os he dicho, la vamos a hacer 3 veces por semana. De los 30, porque hay chicas que me escriben 30 que también quieren para la flacidez. Yo creo que con 30 años no hay mucha pieles con flacidez en el rostro, pero bueno. De los 30 hasta los 40 puedes hacerla una vez a la semana o 2, con mucho 2. Pero a partir de los 40, más o menos, ya tienes que hacerla con mínimo 2 a 3 veces. ¿Qué puedes hacer luego? Coger dos cubitos de hielo, mojarlos un poquito así, mojar la mano, el rostro, y ya luego empezáis a... Y sigo en todo mi rostro, de abajo para arriba, para que el resultado sea más satisfactorio, como se dice. En el cuello también hay que hacerlo, de abajo para arriba. Y ya está. Una vez ya han pasado los 5 minutos desde que tú pones... Mira, se me ha puesto hasta la piel roja. Que no estoy haciendo, no tengo nada aquí, por ejemplo. Mira, voy a apretar para que veáis que no es nada. Que no es maquillaje ni nada. Que me he puesto roja por el hielo. Una vez pasan los 5 minutos, ¿qué podéis hacer? Podéis ya luego hidratar con vuestra crema o vuestro aceite o vuestro serum o lo que queráis. Yo, ya sabéis que yo soy más de aceites, ¿vale? El aceite de Guchombo, porque lo voy a poner, porque también es bueno para las arrugas y para tonificar. Así, ya los que aquí habéis comprado aceite de Guchombo, que habéis comprado mucho también, igual que los que aquí habéis comprado, ¿cómo se llama? La lumbre, pues ya tenéis, ya habéis visto para qué se utiliza. Se utiliza para muchas cosas, pero para esto también. Pero una de las cosas que es muy favorable este aceite, es muy beneficioso para las arrugas. Y ahora empiezo así. Masajes podéis buscar en YouTube, masajes faciales. Hay algunos que salen bien y algunos que no. No soy experta en masajes, yo de lo que no entiendo no me gusta hablar mucho, pero sí que los masajes que llevo haciendo años me van muy bien. Luego esto, gente que hace así. Y luego aquí. Y para el cuello, ya sabéis, los masajes para el cuello siempre de abajo para arriba. El masaje tienes que hacerlo como mínimo 3 veces a la semana o 4. Y a partir de cierta edad tienes que hacerlo casi a diario. Por ejemplo, a partir de los 50, 53 ya tienes que hacerlo a diario. Es que si no, es por la propia naturaleza. Es que la piel se va bajando, se va colgando. Y ya está. Y ya está. Y eso, como os he dicho, esto 3 veces a la semana. Y ya tenemos digamos, como un botox natural, pero bueno. Y lo vais a notar mucho, chicas. Y ya está, chicas.
Bueno, chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad. Y nos vemos, si Dios quiere, el lunes o el martes os subo vídeo. Ya os he dicho que voy a empezar a subir 3 vídeos como, bueno, he dicho 2 vídeos como mínimo a la semana y 3 vídeos, puede ser que cuando tenga un ratito, pues, que sí antes. Así que os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.